En la construcción de los intervalos de clase para agrupar una lista de datos, nosotros habíamos visto que lo que obtenemos es una cantidad determinada de intervalos con una amplitud y cada intervalo va a tener su frecuencia, que es la cantidad de datos en la lista original que cayeron en cada intervalo. Sin embargo, la frecuencia no es la única forma en la cual nosotros podemos distribuir o caracterizar la cantidad de datos que caen en cada uno de los intervalos. Tenemos otro tipo de frecuencias que también pueden ser bastante ilustrativas a la hora de observar una lista de intervalos de clase. La primera que vamos a ver es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que nos va a decir es la cantidad de datos en cada intervalo con respecto a la cantidad total. En otras palabras, nosotros podemos decir que la frecuencia relativa nos refleja el porcentaje de datos que caen en cada intervalo. Nosotros la vamos a calcular entonces dividiendo la frecuencia de cada intervalo entre el total. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, nosotros tenemos que su frecuencia es 3, entonces la cantidad total de datos es 60, si nosotros queremos sacar la frecuencia relativa sería 3 entre 60, que es igual a 0.05, o bien el 5%. Esto quiere decir que en el primer intervalo tenemos el 5% de los datos, así para todos los valores. La suma de todas las frecuencias relativas de todos los intervalos nos debe dar 1, o sea, el 100% de los datos. Otro tipo de frecuencia que nosotros podemos utilizar y que es bastante útil es la frecuencia acumulada, la cual va a ser simplemente la frecuencia de un intervalo y les van a sumar la frecuencia de todos los intervalos que estén por encima de él. Así, por ejemplo, la frecuencia del primer intervalo acumulada va a ser igual a 3, puesto que no tiene ningún intervalo arriba de él, pero la del segundo va a ser la suma de su frecuencia más la del intervalo de arriba, que sería 5 más 3 igual a 8. Asimismo, la frecuencia del tercer intervalo va a ser 16 más 5 más 3, que es igual a 24, etc. ¿Para qué nos sirve la frecuencia acumulada? Bueno, es muy útil para saber qué tanta cantidad de datos están por encima o por debajo de cierto valor. Por ejemplo, si los intervalos son los datos corresponden a calificaciones y nosotros queremos saber cuántos estudiantes reprobaron el examen, entonces nosotros vamos a ver cuántos datos están de 69 para abajo. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada del grupo de 60 a 69 y vemos que es 34. Esto quiere decir que 34 alumnos tuvieron una calificación de 69 para abajo. Esa es la frecuencia acumulada, lo cual nos va a decir la cantidad de valores que están hasta el límite superior de cierto intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes sacaron 89 o menos de calificación? Pues nos vamos al penúltimo intervalo, cuyo límite superior es 89, y observamos que es 53. Por lo tanto, 53 alumnos sacaron de 89 para abajo. Por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que no es más que una frecuencia acumulada, simplemente que ahora no vamos a sumar las frecuencias, sino las frecuencias relativas, es decir, los porcentajes de datos en cada uno de los intervalos. Nosotros entonces, por ejemplo, para el tercer intervalo sumaríamos las frecuencias relativas de este intervalo para arriba, que serían .2666, .0833 y .05, para obtener la frecuencia relativa acumulada de .3999. ¿Esto qué nos va a hacer? Como la frecuencia acumulada nos va a decir desde cierto punto para atrás cuántos datos tenemos, pero otra vez expresado en porcentaje. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos alumnos, otra vez, reprobaron el examen, nos vamos a la frecuencia relativa acumulada de la calificación en la cual se reprueba el examen, que es hasta 69, y vamos a observar que el 56.65% de los alumnos reprobaron el examen. De esta forma, nosotros podemos manejar la frecuencia de diferentes expresiones y cada una nos va a arrojar datos de utilidad.